El escenario para Arthur, un hombre que parecía tener el mundo a sus pies, fue un gigantesco penthouse con vistas a las montañas de Buenos Aires, allá por 2023. Ese año, su vida giraba en torno a la gestión de un imperio financiero, un conglomerado que abarcaba desde bienes raíces de lujo hasta startups tecnológicas, y a intentar, con gran dificultad, reconstruir las peculiaridades de su alma, destrozadas 2 años antes, cuando Marina, su esposa y la estrella de sus días, se marchó tan abruptamente. Era un hombre que, incluso en su dolor más profundo, irradiaba un aura de liderazgo inquebrantable, pero en su interior, el agujero de la añoranza era un abismo infinito. Marina era el color de su existencia, la melodía que mecía sus días. Con un cabello que parecía oro fundido y ojos tan profundos como el azul del océano, era la personificación de la alegría y la gracia. Su ausencia había transformado la casa, antaño vibrante, en un mausoleo de recuerdos, donde cada objeto parecía susurrar su nombre. Arthur, quien siempre había sido un entusiasta de la vida, un atleta apasionado y un padre presente, ahora se encontraba en un limbo de obligaciones y melancolía, intentando con todas sus fuerzas no ahogar a su hijo, Cayo, en su propio dolor. Ese martes, el sol ya estaba alto, tiñendo el cielo de un azul casi irreal, cuando Cayo, a sus 8 años y con una energía que rivalizaba con la del mismísimo sol, tiró del dobladillo de la camisa de Arthur con una fuerza inesperada para su pequeño tamaño. Regresaban del colegio, un colegio privado que parecía un castillo, con muros de piedra y torres puntiagudas, de esos en los que los niños sueñan con estudiar. Arthur, distraído por los interminables correos electrónicos que aparecían en su celular y la interminable lista de tareas pendientes, apenas notó el revuelo que se formaba alrededor de su hijo. Cayo, con su cabello color chocolate cayendo sobre sus ojos curiosos y una sonrisa desdentada que derretía corazones, señalaba hacia la acera de enfrente, donde una figura agachada, con la ropa rota y expresión cansada, destacaba entre el bullicio de la ciudad. «Papá, papá, mira, es igualita a mamá», resonó la voz de Cayo, llena de una mezcla de asombro y una inocencia casi dolorosa. Arthur, quien hasta entonces había estado inmerso en su propia burbuja de preocupaciones, intentando equilibrar la paternidad con el peso de ser un magnate, levantó la vista con el corazón, acelerado por la alarma. Arthur sintió que se le helaba la sangre en las venas, como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante. Las palabras de su hijo, tan puras y desprovistas de malicia, resonaron en su mente, perforando la indiferencia que había construido a lo largo de los años. Giró el rostro hacia donde Cayo le había señalado, y lo que vio lo impactó como un rayo. Allí, agazapada junto a un cubo de basura, con el pelo enredado y ropa desgastada que parecía haber visto días mejores, estaba una mujer que, a primera vista, era una copia fiel de Marina. Sus ojos, de un azul profundo y melancólico, eran los mismos. La misma forma, la misma intensidad que él conocía tan bien. La curva de su nariz, la forma de sus labios, incluso la forma en que su cabello, ahora opaco y despeinado, enmarcaba su rostro. Todo gritaba Marina. Arthur sintió un nudo en la garganta, una mezcla de incredulidad y una punzada de esperanza que había enterrado junto con su esposa. Era imposible. Lo sabía. Pero el parecido era tan impactante que su mente racional tuvo dificultades para procesar lo que veían sus ojos. Soltó la mano de Cayo, casi sin querer, y empezó a cruzar la calle con paso firme y decidido, incluso con las piernas un poco temblorosas. La mente de Arthur daba vueltas a una velocidad vertiginosa, repasando cada detalle del rostro de Marina, cada matiz de su sonrisa, cada expresión que tanto amaba. La mujer frente a él era un espejo distorsionado, una versión descolorida pero innegablemente idéntica. Sentía las miradas curiosas de la gente a su alrededor, la emoción creciente, pero nada importaba en ese momento más que acercarse y desentrañar ese misterio que parecía sacado de un guión de película. Al acercarse, la mujer levantó la cabeza, y el impacto fue aún mayor. El azul de sus ojos era idéntico al de Marina, un azul tan intenso que parecía capturar la luz del sol. Tenía una fina cicatriz sobre la ceja izquierda, algo que Marina no tenía,
Pero la forma de su rostro, la forma en que sus labios se curvaban ligeramente en la comisura, todo le resultaba aterradoramente familiar. Lo miró con desconfianza y agotamiento, con los hombros encorvados, como si esperara un ataque en cualquier momento. Arthur sintió una oleada de emociones. Conmoción, tristeza, un atisbo de ira ante la crueldad del destino y una curiosidad insaciable. Se acercó con cautela, como si se acercara a un animal asustadizo, pero con una necesidad imperiosa de saber. La voz de Arthur, normalmente firme y llena de autoridad, salió un poco ahogada, cargada de una emoción que no supo identificar. Disculpe, siento molestarlo, pero usted se parece mucho a alguien que conocí. Las palabras eran un eufemismo burdo, un disfraz para la avalancha de sentimientos que lo invadieron. La mujer, a su vez, se encogió aún más. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de miedo y desconfianza. No respondió de inmediato, simplemente lo miró con una intensidad que hizo que Arthur se sintiera completamente expuesto. Finalmente habló, con la voz ronca y baja, como si no la hubiera pronunciado en mucho tiempo. Me llamo Raquel. La sencillez de su respuesta atravesó la tensión del ambiente. Raquel. No era Marina. Pero el nombre no disminuyó la extrañeza de la situación. Al contrario, la acentuó. Arthur sintió un torbellino de pensamientos. ¿Era una treta de su mente, agotada por el dolor? ¿Una doble? ¿O algo más complejo? Algo que desafiaba toda lógica. El corazón de Arthur latía con fuerza, y supo, con una fría certeza, que su vida nunca volvería a ser la misma después de aquel encuentro en plena calle. Arthur, con la mente aún dando vueltas, no podía simplemente dar la espalda y seguir adelante. La imagen de Raquel, su asombroso parecido con Marina, no dejaba de martillarle en la cabeza. Se vio allí, de pie en medio de la calle, con Cayo aferrado a su pierna, mirando a la mujer con la misma intensidad que él. Ese momento fue un punto de inflexión. Lo sintió en lo más profundo de su alma. No era solo curiosidad lo que lo movía, sino una necesidad casi primaria de desentrañar ese enigma, de comprender por qué el universo, en su cruel ironía, había puesto frente a él a alguien tan parecido al amor de su vida, y en una situación tan desoladora. No podía ignorarlo. Sabía que necesitaba ir más allá de ese breve intercambio de palabras. Había algo ahí, una pieza de un rompecabezas cuya existencia desconocía. La escena se le quedó grabada en la mente. La fragilidad de Raquel, la inocencia de Cayo y su propia incredulidad. Arthur, que siempre había sido un hombre de acción y decisiones rápidas, sintió una necesidad irresistible. Necesitaba respuestas, y sabía exactamente cómo empezar a obtenerlas. En el momento en que Raquel apartó la mirada de él, buscando un punto fijo en el horizonte, Arthur decidió que desentrañar ese misterio sería su nueva prioridad, costara lo que costara. Esa misma tarde, antes de que el sol siquiera comenzara a ponerse y a teñir el cielo con sus tonos anaranjados, Arthur ya estaba en su oficina, un ambiente que mezclaba la modernidad del cristal y el acero con la comodidad de una chimenea encendida, a pesar de ser primavera. No perdió tiempo. Con la mente bullendo, hizo una sola llamada a una persona que conocía desde hacía mucho tiempo, alguien en quien confiaba plenamente y que tenía fama de ser un auténtico fantasma en materia de investigaciones. Walter. No era un detective cualquiera, de esos con sombrero y lupa. Era un ex policía con una mente aguda y una red de contactos que llegaba hasta los rincones más oscuros. Su descripción era peculiar. Un hombre de mediana edad, con un bigote espeso que parecía tener vida propia y ojos que lo observaban todo, pero rara vez revelaban sus emociones. Era un guardián de secretos, un maestro en el arte de desentrañar los enigmas humanos. La conversación fue breve y directa. Arthur, sin rodeos, describió el encuentro, la impactante similitud y la urgente necesidad de descubrir la verdad sobre Raquel. Walter, al otro lado de la línea, escuchaba en silencio, interrumpiendo solo con preguntas específicas y precisas que demostraban su sagacidad. La voz de Arthur, llena de una mezcla de esperanza y desesperación, transmitía la urgencia de la situación. Walter, hombre de pocas palabras, simplemente aseguró que comenzaría de inmediato. A partir de ese momento, la vida de Raquel, que hasta entonces había
sido un borrón de anonimato en las calles, comenzaría a ser investigada a fondo, y Arthur, un hombre de poder e influencia, emplearía todos sus recursos para desentrañar lo que parecía un capricho del destino. La búsqueda de la verdad había comenzado, y prometía ser un viaje lleno de giros inesperados. Los días siguientes fueron una angustiosa mezcla de espera y anticipación para Arthur. Mientras intentaba mantener su rutina, el pensamiento de Raquel y el misterio que la rodeaba era una sombra constante. Walter, fiel a su palabra, se lanzó de lleno a la investigación. Sus métodos fueron discretos y eficientes, una danza silenciosa entre información pública y contactos oscuros. Empezó a escudriñar la vida de Raquel, buscando cualquier rastro que pudiera dar sentido a esa inquietante similitud. No tardaron en surgir los primeros indicios de información que apuntaban a un lugar específico: Curitiba. La primera pista concreta provino del sistema de registros de un hospital público, un laberinto de datos que solo alguien con la persistencia de Walter podría desentrañar. El nombre Raquel había aparecido en un antiguo hospital público de la capital de Paraná, un edificio ahora abandonado, con ventanas rotas y paredes llenas de grafitis, pero que antaño había sido un refugio para los más necesitados. Los registros eran rudimentarios, sin apellido ni documentos, solo un nombre y una fecha de años atrás. Era un hilo muy fino, casi invisible, pero suficiente para que Walter tirara y comenzara a desentrañar la trama que rodeaba la vida de aquella mujer, cuyo parecido con Marina era una fuente inagotable de preguntas para Arthur. El rastro de Raquel, tenue como el humo, condujo a Walter a otro lugar, igualmente marcado por el tiempo, un antiguo albergue para jóvenes abandonados, también en Curitiba, que hoy funcionaba como centro cultural comunitario, con paredes grafiteadas y una energía juvenil que contrastaba con su historia. La persistencia de Walter fue incansable. Sabía que, en lugares como este, las historias se entrelazan y los secretos pueden esconderse en cualquier rincón, esperando ser descubiertos. En el laberinto de archivos polvorientos del antiguo albergue, entre cajas de documentos y papeles amarillentos por el tiempo, el nombre de Raquel reapareció, un susurro del pasado que ahora cobraba forma. Fue en ese momento que Walter, con su habitual perspicacia, se topó con una figura clave: Adriana López. Adriana era una mujer de cabello canoso y ojos vivaces que irradiaba una bondad poco común. Había sido trabajadora social en el refugio durante décadas, una guardiana de recuerdos e historias, y sentía un apego casi sentimental por los viejos registros de los jóvenes que habían pasado por allí. Los guardaba en cajas de cartón en el ático de su casa, como tesoros olvidados. La descripción que Walter hizo de la mujer con el asombroso parecido con Marina despertó una luz en la memoria de Adriana, quien se ofreció de inmediato a ayudar. Intuyendo que la historia tenía un propósito mayor, con una taza de té humeante en las manos y la voz entrecortada por la emoción de los recuerdos, Adriana López rebuscó entre las cajas de cartón de su ático un lugar que olía a naftalina y a viejos recuerdos. Cada tarjeta era una historia, un fragmento de una vida que ella había ayudado a forjar, y la de Raquel, sentía, sería especial. Tras unos minutos de búsqueda, la encontró. Era una tarjeta amarillenta, con una caligrafía de una época pasada, y en ella figuraba el nombre de Raquel, sin apellido, sin mucha información, como era común entre los niños abandonados de aquellos tiempos. Pero lo que llamó la atención de Walter y aceleró el corazón de Arthur al recibir la noticia fue una pequeña nota a bolígrafo, escrita a mano al pie de la tarjeta. La nota, casi borrada por el tiempo, decía: posiblemente hermana de Marina Oliveira, según la nota dejada con el bebé. Desafortunadamente, la nota se había perdido en los recovecos del tiempo, pero era una bala certera al centro del misterio. Esas pocas palabras desvelaron la posibilidad de que Raquel y Marina no solo fueran dobles, sino hermanas de sangre. El archivo también indicaba que la nota afirmaba que los padres no podían criar dos hijos y que ya tenían una hija llamada Marina. Arthur sintió un escalofrío. La abrumadora similitud, la intuición de Cayo, todo cobraba ahora un sentido brutal, pero increíble. El eslabón perdido, que nunca imaginó que existía, estaba allí, en esas pocas líneas.
La revelación del expediente de Raquel impactó a Arthur como un rayo en una tarde de verano. Era una verdad tan impactante e inesperada que su mente, entrenada en lógica y razonamiento, tardó un tiempo en procesarla. Releyó la nota varias veces, con las palabras mezclándose en su cabeza. Posiblemente hermana de Marina Oliveira. Esa simple frase desató un torbellino de emociones, una mezcla de alivio por tener finalmente una explicación para el asombroso parecido y un profundo dolor por la crueldad del destino que había separado a las dos hermanas. La ira comenzó a aflorar, no por la existencia de Raquel, sino por la posibilidad de que la familia de Marina hubiera ocultado algo tan fundamental. La mente de Arthur, hasta entonces centrada en su propio dolor, ahora se enfocó en un nuevo propósito. Necesitaba confrontar a los padres de Marina, sus suegros, quienes siempre habían sido figuras respetables y queridas en su vida. La idea de que hubieran abandonado a una hija, incluso en un pasado lejano y en circunstancias adversas, era casi inconcebible. Sin embargo, la evidencia estaba allí, fría y concreta, en esas pocas líneas escritas a mano. El día que había comenzado con la inocente observación de Cayo, se convirtió ahora en un viaje de dolorosos descubrimientos y verdades ocultas. Ese era el momento de buscar las respuestas que solo ellos podían brindar. El aire en la sala de estar de los padres de Marina era denso, cargado de anticipación y tensión. Los muebles antiguos, de madera oscura y pulida, parecían absorber la luz, haciendo la habitación aún más sombría. Arthur, sentado en un sillón que antaño había representado comodidad y familiaridad, sintió un nudo en la garganta. Sostenía el expediente amarillento de Raquel, un trozo de papel que ahora tenía el poder de desenterrar secretos profundos. Los padres de Marina, Donatella y Ricardo, eran personas a las que siempre había admirado. Donatella, con su cabello plateado impecablemente peinado y su mirada siempre acogedora. Ricardo, un hombre de pocas palabras pero de semblante amable. Pero hoy, sus rostros mostraban una palidez y una aprensión que Arthur nunca había visto antes. Empezó a hablar, con voz tranquila pero firme, describiendo el descubrimiento de Raquel y la entrada en el expediente. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo llenado por el tic-tac del antiguo reloj de pared. Donatella fue la primera en reaccionar. Sus ojos se llenaron de lágrimas que resbalaron por sus arrugas, formando ríos plateados. Ricardo, a su lado, bajó la cabeza, con los hombros encorvados, como si un peso invisible lo hubiera dominado. La confesión llegó lentamente, interrumpida por sollozos y el dolor de una culpa que llevaba décadas guardada. Hablaron de la extrema pobreza de la época, la dificultad de criar a un hijo y la llegada inesperada de otro. La esperanza de que, algún día, pudieran rescatar a Raquel del orfanato, que terminó cerrando antes de 1900. Que pudieran hacerlo. La voz de Ricardo, entrecortada, reveló la desesperación de un padre sin opciones, la angustiosa decisión de abandonar a su hija para que tuviera una oportunidad de sobrevivir. Era una historia de sacrificio y dolor, un secreto que los carcomía por dentro, y que ahora, por fin, veía la luz. La confesión de los padres de Marina, aunque dolorosa, trajo a Arthur una claridad abrumadora. La imagen que tenía de ellos como personas impecables adquirió ahora nuevas facetas, más humanas y complejas. Sintió una profunda compasión por el dolor que cargaban y comprendió que tras sus decisiones se escondía una desesperación que él, en su privilegiada vida, jamás habría imaginado. El duelo por Marina se mezclaba ahora con una nueva capa de sentimientos. La urgencia de remediar el pasado, de acoger a esa hermana que había sido arrancada de su familia por circunstancias tan crueles. Ese día, que comenzó con una simple observación de su hijo, se estaba convirtiendo en un viaje de redención, no solo para Raquel, sino para toda la familia. En el fondo, Arthur sabía que esta era su oportunidad de honrar la memoria de Marina de la mejor manera posible. Si ella estuviera viva, sin duda la habría abrazado con todo el amor del mundo. Y ahora, con la verdad expuesta, no podía simplemente darle la espalda. La decisión fue instantánea e inquebrantable. Ayudaría a Raquel, no como una obra de caridad vacía, sino como una extensión de la familia, un acto de amor y reparación. Ese día, en medio del dolor de las revelaciones,
sembró una nueva semilla de propósito en Arthur. Él sería el vínculo para Raquel, el refugio seguro que nunca tuvo, y con eso, traería un poco de luz a la oscuridad que había envuelto su propia vida desde la partida de Marina. El camino de la reconstrucción apenas comenzaba. Con la determinación que solo un hombre de negocios, y ahora impulsado por una causa mayor, podía tener, Arthur puso en marcha su plan. El primer y más urgente paso era sacar a Raquel de las calles, de esa vida de invisibilidad y privaciones. Se negaba a imaginar a Marina en una situación tan desoladora, y la imagen de Raquel era un doloroso eco de esa posibilidad. En cuestión de días, con la ayuda de Walter, quien actuó con su habitual discreción, alquiló un pequeño pero acogedor apartamento en un tranquilo barrio de Curitiba, a pocas cuadras del antiguo refugio. No era lujoso, pero era un hogar, un refugio donde Raquel por fin podía respirar, sin el miedo constante de la próxima lluvia, el próximo resfriado, la próxima mirada sospechosa. Era un espacio para que ella fuera, por primera vez en mucho tiempo, simplemente Raquel. Pero un techo sobre su cabeza no era suficiente. La vida en la calle había dejado profundas cicatrices, no solo en el alma de Raquel, sino también en su cuerpo. Arthur, con la sensibilidad de quien ya había experimentado la fragilidad de la vida, sabía que su salud era una prioridad. La acompañó personalmente a sus citas médicas, desde 1900. Un chequeo general que reveló años de abandono, hasta las visitas al dentista, donde el dolor de antiguas caries era un testimonio silencioso de una vida sin accesos básicos. Raquel, al principio, desconfió. Sus ojos azules, que parecían heredar la melancolía de Marina, expresaban un miedo casi infantil, pero la paciencia de Arthur, su mirada sin prejuicios y la promesa de un futuro diferente, poco a poco derribaron las barreras que ella había erigido a lo largo de su vida de abandono. Fue un proceso lento, pero cada pequeña victoria, cada tímida sonrisa de Raquel, era un bálsamo para el alma de Arthur. Poco a poco, con un techo y una salud que empezaba a recuperarse, Arthur se dio cuenta de que Raquel necesitaba algo más que lo básico. Necesitaba un propósito, algo que la hiciera sentir útil y capaz. Al observar la delicadeza con la que cuidaba sus uñas, incluso viviendo en la calle, tuvo una idea. Le sugirió un curso de manicura. Al principio, Raquel dudó. Su desconfianza seguía siendo una barrera, y la idea de aventurarse, de aprender algo nuevo, le parecía aterradora. Pero Arthur, con su paciencia característica, le explicó que no era una obligación, sino una oportunidad, una puerta que se abría a un mundo de posibilidades. La llevó a conocer el lugar, un salón de belleza modesto, pero con una energía contagiosa de mujeres que charlaban y reían mientras trabajaban. Con cada día de clase, algo en Raquel parecía aflojarse, como los pétalos de una flor que se abren lentamente al sol. Sus manos, antes ásperas y marcadas por una vida dura, adquirieron una sorprendente delicadeza al manipular esmaltes de uñas y limas. El olor a acetona y el ambiente del lugar, con la música de fondo y las animadas conversaciones, contrastaban marcadamente con el silencio opresivo de las calles. Empezó a sonreír, una sonrisa tímida al principio, pero que poco a poco se fue haciendo más frecuente y genuina, iluminando su rostro con una belleza que Arthur reconoció como Marina. Poco a poco, la mujer que vivía a la sombra del miedo y la desconfianza empezó a florecer, a sentirse persona, como ella misma diría en un momento de vulnerabilidad, una sensación que conmovió a Arthur y le hizo creer que, tal vez, la vida aún podía sorprenderlo. Mientras la vida de Raquel finalmente comenzaba a tomar un giro para mejor y reconstruirse, una sombra acechaba tras bastidores del lujoso universo de Arthur. La hermana de Marina, Elena, una mujer que siempre había orbitado el poder y la influencia de la familia, no tardó en sentir el viento del cambio. Desde la muerte de Marina, Elena se había posicionado estratégicamente en la empresa, una especie de guardiana del legado, pero con una ambición que iba más allá de los límites de la lealtad familiar. Su cabello, un vibrante tono rojizo que parecía competir con el fuego, y sus ojos, de un verde frío y calculador, eran un reflejo de su personalidad, intensa y despiadada. La noticia de la existencia de Raquel, de esa
mujer que era la imagen de Marina, pero que no encajaba en sus planes, la golpeó como una flecha envenenada. Para Elena, Raquel era una amenaza, una intrusa capaz de desestabilizar su cuidadosamente construido castillo de naipes. No podía concebir que una mujer de la calle, sin pasado aparente, pudiera tener alguna conexión con su familia, y mucho menos con el imperio de Arthur. La idea de que Raquel pudiera influir en la vida de Arthur, o peor aún, en el patrimonio familiar, le resultaba intolerable. Impulsada por una mezcla de envidia y miedo, Elena comenzó a tejer su red de intrigas. Usó su influencia en la alta sociedad para difundir rumores maliciosos, noticias falsas sobre el pasado de Raquel, distorsionando la verdad y pintando una imagen de oportunismo. Sus venenosos rumores se extendieron como la pólvora, intentando empañar la imagen de la mujer que Arthur había acogido. Elena no se conformaba con difundir rumores, orquestaba situaciones para que las noticias falsas parecieran tener algo de cierto. En una ocasión, durante un evento benéfico organizado por Arthur, Elena discretamente colocó a un fotógrafo sensacionalista que, convenientemente, capturó un momento de distracción en el que Raquel parecía estar discutiendo con alguien cuando, en realidad, solo intentaba calmar a un niño. La foto, acompañada de un pie de foto, insinuaba un temperamento explosivo, inapropiado para alguien que estaba siendo bienvenida por una familia tan influyente. En otra ocasión, difundió el chisme de que Raquel había intentado vender algunos objetos valiosos que Arthur le había regalado, cuando en realidad Raquel, en su ingenuidad, solo había preguntado el precio de un regalo para hacerse una idea, ya que nunca antes había poseído nada de valor. Las estratagemas de Elena eran sutiles pero venenosas, diseñadas para socavar la reputación de Raquel y hacer que Arthur dudara de su carácter. Sin embargo, Arthur, con su perspicacia y su fe inquebrantable en Raquel, se dio cuenta rápidamente de las maquinaciones de Elena. No era un hombre ingenuo, y la forma en que siempre surgían casualidades alrededor de Raquel, con el momento perfecto para desacreditarla, le hizo saltar las alarmas. Él, que antes veía a Elena como una aliada, ahora la veía con desconfianza y decepción. Arthur se convirtió en un escudo para Raquel, defendiéndola con silenciosa ferocidad, refutando rumores con hechos y protegiéndola de cualquier contacto con Elena. Podía ver la vulnerabilidad en los ojos de Raquel, y cada ataque de Elena no hacía más que reforzar su convicción de que iba por buen camino, de que esta mujer, su cuñada perdida, merecía toda la protección y el apoyo del mundo. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y Arthur estaba listo para afrontarla, costara lo que costara. La escalada de animosidad de Elena llegó a su punto álgido cuando decidió interponer una demanda para impedir que Raquel tuviera influencia alguna sobre la familia o los bienes de Arthur. La formalidad del tribunal, el ambiente frío e intimidante, con sus paredes grises y el murmullo de voces apagadas, fue el escenario perfecto para el intento de Elena de consolidar su poder y deslegitimar la presencia de Raquel. Contaba con la falta de historia de Raquel, con sus orígenes humildes, para demostrar que la mujer era una oportunista. El abogado de Elena, un hombre de traje impecable y mirada arrogante, presentó argumentos cargados de prejuicios, intentando pintar a Raquel como una amenaza. Raquel, sentada junto a Arthur, sintió el peso de las miradas y las palabras hirientes, pero su postura, aunque inicialmente vacilante, se fue reafirmando cada vez más. Sin embargo, el universo, con su peculiar ironía, tenía otros planes. El abogado de Arthur, un profesional astuto y meticuloso conocido por su habilidad para desentrañar los entresijos más complejos del mundo corporativo, investigó a fondo los registros financieros de la empresa, preparándose para defender a Raquel con uñas y dientes. No solo buscaba la verdad sobre el pasado de Raquel, sino que también quería asegurarse de que ningún cabo suelto pudiera usarse en su contra. Fue durante esta exhaustiva investigación, entre montones de documentos y extractos bancarios, que hizo un descubrimiento impactante: una importante malversación de fondos, camuflada por transacciones complejas, y la pista condujo directamente a Elena. Era el tipo de detalle que solo alguien inmerso en la situación podría descubrir.
un eslabón crucial que cambiaría el curso de la partida. El descubrimiento del desfalco fue un golpe devastador para Elena, y el cambio de rumbo en el tribunal fue tan dramático como una película. Las pruebas presentadas por el abogado de Arthur fueron irrefutables. Una maraña de transacciones fraudulentas que expuso la verdadera cara de la hermana de Marina. La audiencia, que se suponía sería el escenario de la humillación de Raquel, se convirtió en un juicio para Elena. Su rostro, antes arrogante y seguro, ahora estaba pálido y derrotado. Sus ojos verdes mostraban un destello de desesperación. El juez, tras analizar las pruebas, no dudó. La demanda de Elena fue desestimada, y el intento de desacreditar a Raquel no solo fracasó, sino que fracasó estrepitosamente. Más que el simple sobreseimiento del caso, ese día marcó un momento crucial para Raquel. La exhaustiva investigación, que reveló la mala conducta de Elena, también consolidó innegablemente su conexión con su familia. Lo que antes había sido una nota en un viejo expediente, una posibilidad, se convirtió en una verdad legal. Con base en las pruebas, incluyendo el testimonio de Adriana López y la confirmación de los padres de Marina, el tribunal reconoció tácitamente a Raquel como la hermana legítima de Marina. Fue un triunfo silencioso pero inmensamente significativo. Raquel, quien había sido una sombra toda su vida, un ser sin nombre y sin familia, finalmente encontró un lugar, un vínculo, inquebrantable con el pasado y el futuro. Ese día dejó de ser simplemente Raquel, la mendiga, y se convirtió en Raquel Oliveira, la hermana de Marina. Un apellido que, durante mucho tiempo, fue solo un sueño lejano. El descubrimiento del desfalco fue un golpe devastador para Elena, y el cambio de rumbo en el tribunal fue tan dramático como una película. Las pruebas presentadas por el abogado de Arthur fueron irrefutables. Una maraña de transacciones fraudulentas que expuso la verdadera cara de la hermana de Marina. La audiencia que se suponía sería el escenario de la humillación de Raquel, se convirtió en un juicio para Elena. Su rostro, antes arrogante y seguro, ahora estaba pálido y derrotado. Sus ojos verdes mostraban un destello de desesperación. El juez, tras analizar las pruebas, no dudó. La demanda de Elena fue desestimada, y el intento de desacreditar a Raquel no solo fracasó, sino que fracasó estrepitosamente. Más que el simple sobreseimiento del caso, ese día marcó un momento crucial para Raquel. La exhaustiva investigación, que reveló la mala conducta de Elena, también consolidó innegablemente su conexión con su familia. Lo que antes había sido una nota en un viejo expediente, una posibilidad, se convirtió en una verdad legal. Con base en las pruebas, incluyendo el testimonio de Adriana López y la confirmación de los padres de Marina, el tribunal reconoció tácitamente a Raquel como la hermana legítima de Marina. Fue un triunfo silencioso, pero inmensamente significativo. Raquel, quien había sido una sombra toda su vida, un ser sin nombre y sin familia, finalmente encontró un lugar, un vínculo inquebrantable con el pasado y el futuro. Ese día, dejó de ser simplemente Raquel, la mendiga, para convertirse en Raquel Oliveira, la hermana de Marina, un apellido que, durante mucho tiempo, no fue más que un sueño lejano. Walter, con su habitual discreción y metodología impecable, indagó en los registros de adopción, un universo delicado y lleno de protocolos. Sabía que encontrar a Mateus sería una tarea que requeriría no solo habilidad, sino también sensibilidad, ya que se trataba de la vida de un joven que quizá ni siquiera conociera su verdadera historia. El detective utilizó su red de contactos, que se extendía por todo Brasil, para acceder a información crucial, siempre con la máxima cautela para no exponer a Mateus prematuramente. Localizó el orfanato donde había sido acogido el niño, y desde allí, siguió el rastro de su adopción, paso a paso, como un cazador de tesoros en busca de una joya única. Con cada nueva pista, Arthur sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. La vida parecía estar cosiendo hilos sueltos, atando cabos que nunca imaginó que conectarían. La búsqueda de Mateus culminó en un descubrimiento que rozaba lo increíble, algo que ni siquiera los guionistas más creativos de Hollywood podrían haber imaginado. Walter llamó a Arthur con una voz que, por primera vez, denotaba un dejo de sorpresa. «Arthur, no te lo vas a creer», dijo, un poco más alto de lo habitual. «Mateus trabaja en tu empresa».
El impacto fue tan grande que Arthur tuvo que sentarse. Mateus, el hijo perdido de Raquel, trabajaba como becario en su propia empresa, una de las más grandes del país, un gigante corporativo con miles de empleados. El universo, de hecho, tenía un peculiar sentido del humor y un guión sorprendente para esa familia. El impacto de la noticia sobre Mateus fue algo que Arthur apenas podía procesar. Era como si las piezas de un rompecabezas cósmico, que ni siquiera sabía que estaba armando, comenzaran a encajar de una manera tan improbable como perfecta. Su propio empleado, un becario entre muchos, era el hijo que Raquel buscaba, el sobrino de su difunta esposa. La oficina, que antes había sido escenario de decisiones financieras y estrategias corporativas, ahora parecía el escenario de una trama del destino. Arthur sintió una mezcla de conmoción, fascinación y genuina alegría por Raquel, quien estaba a punto de ver cumplido su mayor deseo. Recordó a Mateus, un joven discreto e inteligente, de mirada perspicaz, pero que nunca le había llamado especialmente la atención. Ahora, cada rasgo, cada gesto del joven, parecía llevar el ADN de esa increíble historia. Arthur, estratega por naturaleza, comenzó a planear la reunión con la misma meticulosidad con la que orquestaba un gran acuerdo comercial. Sabía que el momento debía ser delicado, humano, y que las emociones implicadas serían abrumadoras. Le contó a Raquel el descubrimiento, observando la sorpresa e incredulidad en sus ojos azules, seguidas de un torrente de lágrimas de alivio y gratitud. La noticia fue un punto de inflexión para ella, la realización de un sueño que parecía imposible. Juntos, con el apoyo silencioso de Walter, decidieron cómo sería su primer contacto, sentando las bases para uno de los momentos más emotivos que presenciarían sus vidas. El escenario estaba listo para una reunión que no era solo entre madre e hijo, sino entre una familia que, de una manera tan inesperada, finalmente se estaba uniendo. El día de la reunión amaneció con un sol que pareció bendecir el evento, un brillo dorado que contrastaba con la aprensión que sentía Raquel. Arthur había organizado una reunión informal, una excusa de negocios para que Mateus fuera a su oficina fuera del horario laboral habitual, para que el ambiente fuera más íntimo y menos intimidante. Raquel estaba sentada en la oficina de Arthur, con el corazón latiendo desbocado, las manos sudando, la voz entrecortada por la emoción. Había ensayado mentalmente ese momento durante años, pero la realidad era mucho más visceral. Cuando la puerta se abrió y Mateus entró, con su sonrisa contenida y su mirada curiosa, el aire en la habitación pareció vibrar. Raquel se levantó, con los ojos llenos de lágrimas, y Mateus, al verla, sintió una extraña familiaridad, como si la conociera de algún lugar, un eco lejano de un recuerdo. Arthur, con la sensibilidad de quien comprendía la profundidad de ese momento, presentó a Raquel de forma sencilla pero significativa. Mateus, ella es Raquel. Tiene algo importante que decirte. Las palabras de Arthur fueron el catalizador. Raquel, con voz entrecortada pero firme, comenzó a contar su historia. La historia de la joven madre que se vio obligada a renunciar a su hijo. La historia de una vida en la calle, de la búsqueda incesante y de la esperanza que nunca la abandonó. Mateus, que al principio escuchaba con expresión confusa, vio cómo sus ojos se agrandaban, y la comprensión la asaltó como un rayo. Las lágrimas corrían por el rostro de Raquel, y Mateus, sin que nadie dijera nada, dio un paso al frente. Fue un abrazo incómodo al principio, pero rápidamente se convirtió en un abrazo fuerte, un vínculo de amor y reconocimiento que el tiempo y la distancia no pudieron romper. Fue el reencuentro de una madre y un hijo, pero también el comienzo de una nueva familia. El abrazo entre Raquel y Mateus fue la chispa que inició la reconstrucción de una familia que el destino había intentado destrozar. Mateus, un joven de 23 años con un futuro prometedor por delante, escuchó atentamente la historia de su madre, con los ojos llenos de emoción e incredulidad. Fue recibido con los brazos abiertos en la nueva familia que se había formado de forma tan inesperada. Cayo, el pequeño de 8 años que había sido el catalizador de todo ese descubrimiento, miró a Mateus con genuina curiosidad y admiración infantil. La dinámica entre ellos se estableció con sorprendente naturalidad, como si siempre hubieran estado juntos. Sus conversaciones se prolongaban durante horas,
con Raquel llenando los vacíos de su vida y Mateus compartiendo sus propias experiencias, sus pasiones, sus sueños. Arthur observaba todo con una mezcla de gratitud y una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Ver la felicidad florecer en el rostro de Raquel, la forma en que conectaba con Mateus, fue un bálsamo para su alma. La casa, antes marcada por el silencio de la añoranza, ahora se llenaba del sonido de las risas, las conversaciones animadas y la energía de una familia que se fortalecía cada día. Mateus, con su juventud e inteligencia, aportó una nueva perspectiva a la compañía de Arthur, una frescura de ideas y una dedicación que lo impresionaron. Aquello no fue solo una reunión familiar, sino la formación de un nuevo núcleo, un hogar donde todos, a pesar de sus cicatrices, encontraron un lugar al que pertenecer y donde sanar. Ese día, de hecho, marcó no solo un reencuentro, sino el comienzo de un nuevo e inesperado viaje para todos. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, una nueva y delicada flor comenzó a florecer en el jardín de esa familia recién formada, el amor entre Arthur y Raquel. Lo que comenzó como compasión y un deseo de reparación, se transformó en algo mucho más profundo. Arthur, quien había jurado no volver a amar después de la partida de Marina, encontró en Raquel una conexión que trascendió la similitud física. Vio en ella la resiliencia de un guerrero, la pureza de un espíritu que, a pesar de toda adversidad, mantuvo su esencia. Las conversaciones nocturnas que comenzaron como una forma de desahogarse sobre el pasado, se convirtieron en momentos de intimidad, donde ambos compartían sueños, miedos y la esperanza de un futuro diferente. La risa de Raquel, antes tan rara, ahora llenaba la habitación, y Arthur se dio cuenta de que su corazón, antes dormido, comenzaba lentamente a latir de nuevo. Raquel, a su vez, encontró en Arthur no solo un salvador, sino un compañero, un hombre que la veía más allá de sus cicatrices y la amaba tal como era. El miedo y la desconfianza que la habían acompañado durante toda su vida se disolvieron gradualmente, reemplazados por una sensación de seguridad y pertenencia. El modo en que Arthur la trataba, con respeto, cariño e infinita paciencia, era algo que nunca había experimentado. Sus miradas se encontraron con una intensidad que decía más que las palabras, y sus caricias, antes vacilantes, se volvieron más frecuentes y llenas de cariño. Cayo y Mateus, con su naturalidad infantil y juvenil, ya los veían como una nueva familia, una unidad completa, donde el amor era el cimiento más sólido, construyendo un hogar que, de una manera tan única, encontró la felicidad en medio de los giros del destino. El amor de Arthur y Raquel se fortaleció, construyendo una base sólida para su nueva y floreciente familia. Se casaron en una ceremonia íntima y emotiva junto al mar, con la suave brisa marina como testigo y el atardecer tiñendo el cielo de vibrantes colores. Cayo, con su espontaneidad, fue el paje más feliz del mundo, mientras que Mateus, con la madurez que la vida le ha impuesto, entregó los anillos con una sonrisa discreta, pero llena de significado. El hogar de Arthur, antaño un refugio de duelo, se convirtió en un epicentro de vida, risas y un amor que se multiplicaba día tras día. Raquel, que antes dormía en la calle, ahora despertaba junto al hombre que el destino, de una manera tan peculiar, había elegido para ella. Un hombre que la veía como un tesoro y la amaba por su historia, sus cicatrices y su alma resiliente. La vida continuó, y la nueva familia se integró con una naturalidad que sorprendió a todos. Cayo y Mateus forjaron una relación fraternal, con Mateus asumiendo el rol de protector y mentor del pequeño. Mateus prosperó en la empresa, y su inteligencia y dedicación lo llevaron a nuevos puestos, demostrando ser un activo valioso. Arthur, con Raquel a su lado, encontró una nueva motivación, un propósito que iba más allá del negocio, una chispa en sus ojos que se había apagado con la partida de Marina. La historia de superación y reencuentros de Raquel se convirtió en un testimonio viviente de que, incluso en las tramas más complejas del destino, el amor, la esperanza y la resiliencia pueden tejer los caminos más hermosos, culminando en un triunfo que inspira y conmueve, demostrando que la vida, incluso en sus paradojas,
siempre tiene la capacidad de sorprendernos con felicidad.